pensando ni están involucrando a Dios en ningún proceso de paz. Están pensando que los hombres tienen la capacidad para traer paz a la tierra. Es la palabra más nombrada, por eso les estoy diciendo que estos días ha sido así, pues. La gente la está escribiendo en sus carros, aparece por aquí la propaganda de la televisión. Hay un bombardeo acerca de esta palabra, acerca de la paz. Y la gente está pensando, sí es verdad que necesitamos la paz, pero la gente está pensando en qué y cómo, dónde. Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es común que digamos que tenemos una paz cuando todo está tranquilo. Hablábamos ayer acerca de eso. Cuando todo está como en un remanso, como si no estuviera pasando nada, la gente dice, estamos felices, estamos en paz. Pero también hablamos de que la verdadera paz se encuentra en el corazón de la persona, porque de allí es donde vienen las guerras y los pleitos del corazón de los seres humanos. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 55, 21. Le dijimos que hoy íbamos a tocar algunos textos bíblicos que nos enseñan acerca de la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la paz? El Salmo 55, 21 dice de la siguiente manera: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Precisamente está hablando de la doble intención y del corazón de los seres humanos. Hay muchos, o los seres humanos son así. La Biblia dice que con sus palabras son muy suaves como la mantequilla. Pero ¿qué hay en su corazón? Dice, pero hay guerra en su corazón. Está ardiendo la guerra en su corazón. Y aún más, dice, suaviza sus palabras más que el aceite, pero más ellas son espadas desnudas. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano que cuando, fíjense ustedes en su hipocresía, el ser humano está tratando de hacer la paz supuestamente con el vecino, con el del frente, con la familia, con el esposo, con quien sea, política, económica o como se llame la paz que se busque, pero está hablando con sus palabras una cosa y en su corazón hay otra. Esas son las intenciones de los seres humanos. Ese es el pecado. Y es lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces hemos visto a niveles internacionales que se habla de paz. Y se habla de paz, y se habla de paz, pero las naciones se están armando cada día más. Hay naciones que se le pueden llamar que son perros de la guerra, porque esas naciones, si no tienen una guerra, no están bien. Y necesitan guerra para que puedan estar bien. Y están armando a otras naciones. Pero se habla de un proceso de paz, como por ejemplo en el Medio Oriente. Nosotros vemos en el Medio Oriente cuál es el problema que hay con Israel, con los árabes, con los palestinos, etcétera. Y usted se da cuenta que están hablando de un proceso de paz, que si Israel quiere la paz, que si el otro no la quiere, que si este sí, que si el otro. Pero todos los días se están lanzando misiles y se esconden. Entonces son hipócritas, porque en su corazón lo que hay es guerra y violencia. Y dicen, miren lo que están haciendo conmigo, me están lanzando misiles, pero por otro lado ellos están lanzando misiles al otro y esconden
sus propias ofensivas contra los demás. Y ustedes ven, por ejemplo, los que están de acuerdo con los palestinos, entonces sacan su propaganda de un pueblo palestino que está sufriendo, que ha sido azotado por la guerra, los niños que han perdido incluso sus miembros del cuerpo porque les cayó una bomba. ¿Cuántos han sucumbido? Que si cayó una bomba en una escuela de infantes, etcétera, y entonces que si están pasando hambre, que si esto, que si el otro. Pero no ven lo que ese pueblo está haciendo. Y la otra nación hace exactamente lo mismo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, en este salmo. Es lo que está diciendo, que pareciera con su boca que las cosas fueran bien, que hay una paz en esa persona que está tratando de buscar la paz, pero en su corazón o por detrás, como dicen algunos, con la mano izquierda, está moviendo sus tentáculos en contra de la otra nación. Y es lo que dice la palabra de Dios. Habrá guerra y rumores de guerra. Hay naciones especialistas que están fabricando sus armas y no les conviene que exista la paz. Aunque hablan de la paz, no les conviene que exista la paz. ¿Por qué? Porque son mercantilistas y están en el poder. E igualito sucede con los seres humanos de manera personal, cuando están en un gobierno, en un poder o en una empresa o donde sea. Por un lado están hablando con palabras suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay una agresividad y una violencia y no quieren la paz, y ellos no van a procurar la paz. Y no vendrá paz en el mundo hasta que los corazones no sean doblegados a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios, fíjese, que la paz como el mundo la piensa, dice la palabra de Dios, no va a venir. Algunos están pensando, y de verdad que algunos son idealistas, y están pensando en una paz idealista, en un mundo maravilloso, sin guerra, donde se puede ver pues que todo está tranquilo y que se pueden convivir. Alguna gente son idealistas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre ese ideal, sobre la gente? Vamos a leer Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la paz ideal. Pero esa paz no se va a dar sino hasta que Jesús regrese. Hasta que el Señor Jesucristo no venga de nuevo a la tierra, no habrá paz sobre la tierra. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción y muerte. Esa paz ideal que muchos tienen en sus mentes, esperando que todo vaya bien, que todo esté tranquilo, que no existan rencores ni existan odios en los seres humanos, no será posible sino hasta que Cristo establezca su reino sobre la tierra. Es la única forma. No hay más. Hasta entonces jamás ocurrirá la paz en todo el mundo. Y la gente dirá: eres como un profeta del desastre. No estás diciendo nada bueno. Tú deberías estar hablándole a la gente y diciéndole a la gente que busque la paz, que los vecinos se traten bien, que el otro se trate bien, que haya concordia y esto y el otro. Pero lo que estás diciendo es que no habrá paz en la tierra hasta que Cristo venga. Mire, hermanos, la palabra de Dios dice y nos habla claramente en el libro de Ezequiel que muchos profetas, y eso es aplicable para hoy,
están diciendo paz, 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 cuando no hay paz. Y hay muchos llamados profetas diciendo: yo veo a Venezuela una bonanza tremenda, y veo a Venezuela en una paz, y veo esto, y veo a lo otro, y grandes prosperidades. Y dice la palabra de Dios que le mienten al pueblo, porque no están hablando claramente de la violencia y de la muerte que existe hoy día en Venezuela, porque no están hablando de los odios, porque no están hablando del rencor, porque no están denunciando todas estas cosas desde los altos niveles, quien se llame gobierno o oposición, porque no están hablándole claro al pueblo de lo que está sucediendo, que el odio y el rencor ha dividido familias enteras en Venezuela. Se han dividido. Yo tuve la oportunidad de ir a una familia y a un apartamento. La familia es de 4: el esposo, la esposa, la hija y el hijo. Y resulta que el papá y la hija por un lado, y el hijo y la mamá por otro lado, se dividieron el apartamento. Entonces, una habitación mamá e hijo por allá, porque ellos eran de la oposición, y una habitación papá e hijo por acá, porque eran del gobierno, y se turnaban y se pusieron horarios para la cocina y el comedor, y no había ningún tipo de conversación ni de comunicación en esa familia. Lo que había era odio y rencor. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela, señores. Familias enteras que se están destruyendo, matrimonios que se están destruyendo por odios, por rencores que están existiendo en nuestro país. Hay derramamiento de sangre, hay violencia en la calle, hay agresividad entre las personas. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Mientras que algunos están como profetas augurando paz, 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 no están hablando de la verdadera paz, que lo único que se necesita en este país es que Jesucristo entre en el corazón de cada persona. Si Jesús no entra en el corazón, si Jesús no transforma la vida, si el evangelio de Dios no llega a los hogares, no va a haber paz en Venezuela. Amén. Y la iglesia tiene que hablar eso. La iglesia tiene que hablar acerca de eso. Tiene que predicar el evangelio, porque es la única forma de unidad, de armonía y de tranquilidad espiritual. Porque cuando nosotros tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios, que son dos cosas diferentes. La gente quiere la paz de Dios, pero no quiere la paz con Dios. Fíjese, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo seguirá habiendo guerras, odios, rumores de guerra. La Biblia dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo en el que en cualquier lugar, señores, no esté pasando algo semejante. En todos lados. Hace mucho tiempo yo estudiaba los acontecimientos antes de la venida de Cristo, y resulta que yo decía, bueno, que muchas cosas no se cumplían en Venezuela. ¿Cuándo será? No se cumplen aquí. La Biblia dice que ha de cumplirse esto, esto, esto y esto ante el regreso de Cristo. Pero hoy día digo, se está cumpliendo en Venezuela y en todas partes del mundo. No hay un lugar donde no haya la violencia, donde no esté la agresividad de las personas en las calles. En cualquier parte del mundo, señores, en cualquier lugar. La paz no será posible sino cuando toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Sobre la paz absoluta para los pueblos.
Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Llegará el día que los hombres tengan que doblar sus rodillas aunque no quieran. Hoy día están viviendo como quieran. Dice la palabra de Dios que están adorando lo creado en vez de adorar al Creador. Que están adorando las potestades satánicas en vez de adorar al verdadero Dios, soberano y todopoderoso. Así está la humanidad de hoy, con un corazón malo, con un corazón doblado ante el pecado. Y por eso hay tanta violencia, tanta rencilla, tanto odio, tanto de todo que está destruyendo todo. Y nosotros estamos viendo que Venezuela está sufriendo. Pero no quieren doblar sus rodillas ante el Señor. No quieren. Prefieren doblar sus rodillas ante los Baales. Prefieren doblar sus rodillas ante los ídolos. Prefieren doblar sus rodillas ante los santos, de los santeros, de los babalaos. Prefieren doblar sus rodillas ante otro, pero no quieren doblar sus rodillas ante el Todopoderoso, el Señor. Pero llegará el día, dice la palabra de Dios, en que tendrán que doblar sus rodillas, y ante Él va a doblar sus rodillas. Lo quiera o no quiera, porque el que no la quiera se las va a quebrar. En la segunda venida de Cristo, y dice que vendrá con gloria y con potestad. Entonces habrá paz en la tierra. Solo hay paz cuando Cristo reina de verdad. Los pueblos y las naciones están pidiendo paz. Por allá Estados Unidos invadió Irak, hizo la guerra contra Irak porque allá había un dictador, etcétera, etcétera. Mataron a Hussein y ahí está Irak envuelto en una guerra. ¿Es que acaso se acabó la guerra? No, la guerra continúa, porque en los corazones de los hombres solo hay ambiciones, y la guerra continúa porque todavía sus corazones no han sido transformados. Fíjese, ahora es Rusia invadiendo ¿a quién? A Ucrania, otra potencia mundial imperialista. Porque algunos están diciendo, no, es Estados Unidos porque ellos son unos capitalistas. Rusia es socialista, comunista, y también son unos imperialistas. Porque todos los hombres sin Cristo son así. Todos los hombres se quieren imponer a los demás. Por la guerra, por la violencia, por la agresividad, por las armas. Y no es porque sean modelos económicos de capitalismo, de comunismo, de socialismo. No es porque uno piense de una manera y el otro piense de otra manera. Es por lo que dice el libro de Santiago, que es el corazón del hombre, donde combaten las pasiones y la guerra. No es por modelos. Entonces discutía yo en estos días con alguien que defiende ciertos modelos económicos y políticos. Y yo le decía, todos son iguales, porque todos tienen el mismo corazón, medido por el mismo pecado, por la misma ambición de poder. Todos absolutamente necesitan a Cristo y al Evangelio de Jesús en sus vidas. Y hasta que eso no suceda, ¿qué importa de modelos políticos y económicos o financieros? No van a llegar a ninguna parte a menos que tengan la presencia real de Dios en sus vidas. Y lo mismo sucede para los hogares y para las casas. El esposo y la esposa están en guerra. Y eso nosotros lo estamos viendo porque esa es una lucha de poder. Ella quiere la autoridad sobre él y él quiere la autoridad sobre ella. Vamos a ver quién manda. Vamos a ver quién tiene más el poder.
¿Quién grita más alto? ¿Quién dice más groserías y ofensas? ¿Quién descalifica más? Y en eso lo vemos en los hogares. Por una nimiedad viene una rencilla. Y nadie quiere dar su brazo a torcer, porque el orgullo y la altivez y la soberbia domina el corazón de aquellos que no tienen a Cristo y el Evangelio de Dios en sus vidas. Y cuando yo hablo del Evangelio de Dios, no estoy hablando de religión, porque hay gente a lo mejor que me está oyendo y está diciendo: ah, bueno, entonces hay que meterse a una religión determinada para poder encontrar la paz. No, porque ninguna religión tampoco da paz. ¿Saben que las guerras más grandes del mundo las han dado las religiones? Las religiones han matado más gente que cualquier otro tipo de guerra económica o política. Porque las guerras religiosas son terribles. Han matado miles de millones de personas a través de toda la historia. Por eso no estoy hablando de religión aquí. Estoy hablando de la presencia de Jesús. Estoy hablando del nombre de Jesús, el único. Estoy hablando de la persona de Jesús. No estoy hablando esta noche de religiones. ¿Por qué? Entonces usted tiene su opinión sobre las religiones, yo tengo mi opinión sobre las religiones, vamos a discutir sobre opiniones personales, mientras la palabra de Dios está diciendo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy, dijo Jesús, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no habló de religiones, él habló de su persona, de su obra, de su muerte en la cruz del Calvario, de su resurrección y de su segunda venida gloriosa para reinar con poder y gloria sobre esta tierra. Por eso no estoy hablando de religión. Esta noche yo no estoy diciéndole a ninguno: métase a alguna religión para que usted pueda obtener la paz. No, hay muchísimas religiones diciendo: para que tengas tranquilidad, métate a la nueva era, practica el yoga, haz esto. Y la gente puede ser especialista en yoga, señores, pero en su corazón está el pecado, en su corazón está la contaminación y en su corazón está todo aquello que puede destruirlo a él, a su familia y a los demás. Métate a la meditación zen, entrégate a tal o cual religión. Y los hombres están buscando sus propias obras y sus propios pensamientos para ellos poder alcanzar la paz. Pero fracasan en sus obras y en sus pensamientos porque el hombre está contaminado a causa de su propio pecado. Su mente, su corazón y su cuerpo está contaminado por su pecado. Y por eso, cada vez que el hombre trata por sus propias obras de alcanzar la verdadera paz, lo que hace es destruir, porque no puede parir nada bueno. La única forma que un hombre saque algo bueno de su corazón o de su mente es porque el Señor se lo ponga ahí. El libro de Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, dice. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene, es de Dios y no del hombre. Por eso el hombre no puede producir la paz verdadera. Ustedes no han oído a algunos en alguna familia: estábamos bien hasta que dijiste tal cosa. Estábamos bien, chico, y se te ocurrió decir o preguntar tal cosa, metiste la pata. ¿Y sabe por qué? Siempre va a suceder eso. Porque el ser humano es falible, porque el ser humano produce errores, porque el ser humano tiene defectos, porque el ser humano está contaminado por su pecado, y ese es su corazón. A menos que Cristo haga una obra. La verdadera paz está en la reconciliación del hombre con Dios. Hablamos ayer un pedacito chiquitico acerca de eso. ¿Dónde está la paz? ¿En los programas mundiales de paz? No. ¿En dónde está la paz?
en los sistemas políticos imperantes en la tierra? No. En los sistemas sociales y económicos para hacer de la humanidad uno solo a nivel de todo el mundo? No. Porque cualquier sistema, fíjese, el que domina el sistema se pone arriba y pone a todo el mundo abajo. Si es un sistema financiero, el que domina el sistema se vuelve rico y los demás abajo. Y así es, así mismo es. ¿Dónde está la paz? La paz no se puede dar por sistemas. La paz no se puede dar por programas. ¿Por qué? Fíjese usted, un programa de paz entre Israel y los palestinos. Yo estuve en Israel cuando la Franja de Gaza pertenecía a Israel. Y cuando se estaba negociando entregarle la Franja de Gaza a los palestinos. Y le entregaron la Franja de Gaza a los palestinos ¿cómo le dicen? Como una evidencia de buena fe de que queremos la paz. Los palestinos se instalaron en la Franja de Gaza, que era territorio de Israel. Ahora reclamo más territorio. Ahora quiero más. ¿Se dan cuenta? Y si le entregan más, quiero más. Y le van a entregar más, y quiero más. ¿Y cuándo se va a acabar eso? Jamás. Porque el corazón está dominado por el pecado. Porque sus corazones están dominados por la violencia y la agresividad, por el egoísmo. Y así mismo es igualito en la familia. Y pongo el ejemplo de estos dos estados porque están peleándose desde cuántos miles de años. Y esa es la ambición de cada uno. Y así es la ambición del hombre. No habrá paz por medio de programas sociales, económicos, jurídicos. No habrá paz por medio de sistemas políticos. No habrá paz. No habrá paz a menos que exista la paz de manera individual y particular en el hombre. Fíjense, hay gente que me llama: mire, venga por aquí por mi casa porque tenemos muchas guerras. Yo creo que el diablo se metió en mi casa, me dijo alguien. El diablo está metido aquí, esto es una sola pelea. Venga para que ore, para ver si hay paz en esta casa. Entonces la gente cree que es una varita mágica que uno lleva y dice: Shazam, listo, hay paz en esta casa. Ah, se están riendo, ¿no? Hay paz, y hay gente que llama a uno para decirle: venga y ore. Venga y ore para ver si hay paz en esta casa, y creen que la oración es algo mágico. Y hay algunos que van al brujo y van al santero a pedirle a los santos la paz, para que le traiga la paz y que no le entre envidia a la casa. Pues es la envidia de fulanito y del otro, y la gente siempre le está echando la culpa a los demás. Entonces vienen y limpian la casa por aquí, por allá y lo otro, y se van, y queda peor que antes. ¿Sabe por qué? Porque estamos como en el huerto del Edén, echándole la culpa al otro. Cuando Dios llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? Yo no fui. La mujer que me diste, esa cuaima, si tú no me das esa mujer, yo no como. Y le echó la culpa a la mujer. Y no asumió sus compromisos, sus responsabilidades y su pecado. Porque él pecó ante Dios. Y él pecó ante su familia. Él pecó ante su matrimonio. Porque él era el responsable de esa casa. Y los hombres de hoy no quieren asumir responsabilidades,
prefieren estar echándole la culpa a la mujer.